Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Leonardo Sagástegui y este es nuestro podcast en vivo de La Última Butaca a la Izquierda, y junto con John Pacheco hoy vamos a transmitir nuestro programa número 21 de la segunda temporada, el cual es el cine y el fracaso. Y este tema es un tema que ha sido tratado en muchas ocasiones en el cine, ¿no? Desde sus inicios, y cobró una mayor protagonismo al crearse la literatura policial, literatura negra y las películas del film noir, ¿no? Este es un personaje que se podría decir es un marginado, son personajes marginados, ¿no? Que usualmente han sido retratados en el cine, y a través del cine hemos podido gozar, ¿no? de este tipo de personificación, ¿no? Donde se le ve al personaje no triunfador como la mayoría de veces uno quiere que le vaya a alguien, ¿no? En la vida, ¿no? Sino son personajes más pegados a lo que es la vida real, ¿no? Y nosotros hemos tratado de hacer una selección bastante variada en cuanto a los tipos de personajes protagónicos, y nos ha resultado un interesante episodio, ¿no? Que lo vamos a relatar y a comentar a continuación. No sé si tienes algunas palabras, John. Bueno, dado que estamos empezando un poquito después de la hora habitual, creo que tú diste un excelente preámbulo de lo que significa este programa del día de hoy, dedicado a los perdedores, ¿no? A los grandes perdedores que han sido graficados en el cine. Así que yo creo que vamos de frente a las películas que tenemos seleccionados, Leo. Sí, como siempre empezamos en orden cronológico. La primera película es la película Night and the City, Noche en la Ciudad. Esta película es del año 1950, dirigida por Jules Dassin. Este es un director norteamericano de esa época, pero la película se hizo en Londres. Esta película tuvo dos versiones, ¿no? Una para Estados Unidos y otra para Europa, ¿no? Y cada versión tuvo un distinto compositor, ¿no? O sea, una música diferente. En este caso, este director fue a Londres porque estaba huyendo, ¿no? Se le acusó en la época de la Casa de Brujas, se le acusó de comunista, y muchas personas que lo acusaban, ¿no? Trataban de descubrir en las películas que él había dirigido en Norteamérica alguna especie de mensaje oculto, ¿no? Que pudiera estar revelando algo que vaya en contra del régimen norteamericano, ¿no? Entonces él huyó, y esta es la primera película que hizo fuera de su país, ¿no? Y es un film noir, ¿no? Como se le suele conocer, donde se ve a un personaje interpretado por Richard Widmark, que es una especie de estafador, ¿no? Un estafador nato que desde el inicio, desde la primera escena, se le ve ya huyendo, ¿no? de alguna fechoría que ha realizado, y conocemos el comportamiento, ¿no? Que va teniendo, ¿no? De rebuscar cosas que no le pertenecen, ¿no? Como porque va a la casa de su novia, ¿no? Y empiezan a tener un diálogo, y ahí es donde empezamos a conocer el tipo de personaje con el cual nos vamos a ir topando,
Y es una presentación precisa y excelente porque a lo largo de toda la película lo vamos a ir viendo cómo va cayendo y tropezando una y otra vez, ¿no? Como si no pudiera este, surgir en el intento que él quisiera emprender, ¿no? Todo lo que él este, se propone, se, se lo propone, pero para hacer el mal, ¿no? No para hacer el bien, ¿no? Teniendo todas las habilidades para ser una persona de bien, él elige el camino, entre comillas, fácil para lucrar de manera más rápida, ¿no? Según él, ¿no? Y es a través de estas decisiones que él va tomando que eh, vemos cómo va engañando a una serie de personajes y no solo él va engañando, ¿no? Sino a él también lo engañan y se burlan de él en ciertos momentos, ¿no? Y es por eso que es claramente una película así, un film noir, ¿no? Porque no, todos los personajes tienen esas aristas, no son grises, no son o buenos o malos, ¿no? Sino tienen toda esa mezcla de las personas comunes y corrientes, ¿no? Que tienen su grado de bondad y de maldad, ¿no? Y esto es lo que se puede ver en esta película. No sé qué te pareció a ti, John, la película. Esta película me ha gustado mucho y sí, tal como tú lo dices, esta película en blanco y negro precisamente, de una buena fotografía, creo que sienta las bases de este cine, ¿no? De personajes fracasados, que en el primer fotograma vemos a un personaje huyendo, pero un personaje con orgullo, ¿no? Que cuando ve que su clavel se cae en la pista, se detiene, a pesar de que alguien lo persigue, se detiene, recoge su clavel, se lo coloca y sigue corriendo, ¿no? Un personaje que ante todo no pierde esa dignidad, ese orgullo por su apariencia, por el buen vestir. Entonces, es un personaje que, como tú lo has dicho, una especie de estafador de poca monta, que todo el mundo, que todas las personas en esa ciudad lo conocen, lo pueden señalar con el dedo diciendo que, o sea, que conocen de su vida, conocen de su biografía y no darían por él ni, como alguien lo dijo en la película, ni un chelín, ¿no? No darían por él ni un chelín. Entonces, ahí se configura, nos vamos adentrando a cómo es el modus vivendi de este personaje. Un personaje con una solvencia para hablar, con una facilidad para convencer a las personas que si es que se lo propone, o si, digamos, yo estaba pensando que si es que él estuviera viviendo en nuestra sociedad de ahora, sería un buen, no sé, vendedor, ¿no? Un agente de ventas, se desempeñaría bien en ese rubro ahora. Mm. Bueno, en la historia, este personaje al cual todo le da mal, al parecer, por una escucha, por un momento por haber estado en el momento adecuado, se entera de una situación ventajosa del cual él quiere formar parte, pero para ello necesita capital. Y es allí donde recurre a todas las estrategias que él tiene para agenciarse de ese dinero, ¿no? Y es ahí precisamente que su pasado le juega en contra. Su pasado le dice que le hace ver a todas las personas a los cuales pide dinero que no le quieren apoyar simplemente por esa biografía que él tiene, por ese pasado que él tiene, a pesar de que yo viendo la película vi que si es que se encaminaba tenía un buen plan. Y es ahí otra de las circunstancias que también son característicos de este tipo de films, que no es tanto la mala, el mal accionar de estos personajes, sino las circunstancias, el azar, los giros del destino, los que le joden, el buen plan que pueden tener estos personajes. Y una de esas cosas es lo que le sucede a este tipo, ¿no? Que ya teniendo el dinero, ya pudiendo agenciarse del capital y tener o poder organizar esta pelea,
ocurre un altercado entre dos pugilistas que origina el desastre, ¿no? Que origina que toda la pirámide que estaba creando vuelva a foja cero, se derrumbe. Entonces, esa es otra de las características de esta película, que a veces que estos personajes no pueden jugar contra su destino, es como una especie de tragedia griega, ¿no? Que todo ya está escrito por los dioses, de alguna forma. Es una buena película, no quisiera comentar la parte final, porque en este tipo de películas, así como las películas de Alfred Hitchcock, es bueno mejor dejar el final para que el público lo disfrute. Leo. Así es un final donde de alguna u otra manera llega a redimirse, ¿no? Hay una cierta redención y, y si bien este personaje a lo largo de la película lo hemos visto tropezar, tropezar y tropezar y caer, digamos que es un final que le da cierta dignidad, ¿no? Al personaje, ¿no? Y no es machacarlo por machacar, ¿no? Sino que el director le ha dado cierta dignidad para poder quedar de alguna manera como una persona que pudo ser una persona buena, ¿no? Así es, Y bueno, lo dejamos ahí para no arruinarles el final, así es. que es muy bueno y se la recomendamos, ¿no? Para que la puedan ver. Es una gran película. Yo primera vez que la he visto Yo también. y me gustó bastante y no solo por la historia, ¿no? Sino también por el personaje, por la fotografía, la música, todo está bien encajado, ¿no? Es un ejemplo de cómo hacer una buena Así película, es, ¿no? una película redonda. Y bueno, pasamos ya a la siguiente película, que es una película francesa titulada Disparen sobre el pianista, dirigida por François Truffaut. Es una película corta y tiene una fotografía también en blanco y negro, ¿no? Como varias de las que vamos a comentar en este ciclo. Y está basada en una novela, ¿no? De David Goodies, eh, que tiene el mismo título, ¿no? Esta novela también es de esa época de la novela negra, ¿no? De los años 30, 40, y François Truffaut cogió a este autor para llevar a la pantalla, ¿no? Esta película que está interpretada por Charles Aznavour y cuenta pues la historia de este pianista que toca en un bar de mala muerte, por decirlo de alguna forma, que no tiene muchas expectativas, ¿no? De surgir y lo vamos conociendo también por otra huida, ¿no? De la que somos testigos al inicio de la película, donde eh, un personaje está huyendo y se encuentra con él, ¿no? Y nos damos cuenta que es el hermano, ¿no? Del pianista que ha ido para pedirle alguna ayuda, ¿no? Para que lo ayuden en algo, en lo que se ha metido, ¿no? Entonces él se rehúsa inicialmente, ¿no? Pero al verse casi cercado, en la última huida, en su último escape, el pianista lo ayuda, ¿no? E impide que lo capturen los maleantes que lo estaban persiguiendo. Y esto hace que estos maleantes se vayan contra el pianista, ¿no? Porque aparentemente lo ha ayudado por algo, ¿no? Porque lo conoce y descubren pues que es el hermano y empiezan esta búsqueda a través del pianista para buscar al hermano, ¿no? Y es en esa búsqueda donde vamos conociendo cuál ha sido el pasado, ¿no? De este personaje que ciertamente es un pasado bastante trágico, ¿no? Porque conocemos por lo que se cuenta que era
un gran concertista de piano, ¿no? Que tocaba en los mejores lugares y estaba casado y tenía una vida, por decirlo menos, exitosa, ¿no? Era un personaje, digamos, que tenía todo a su disposición, ¿no? Y poco a poco, a través de este flashback que nos muestran en la película, vamos conociendo las razones, ¿no? De por qué él ha terminado en este lugar de mala muerte y casi viviendo con las justas, ¿no? Como se dice ahora, con el día a día, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John, esta película. Comienza como también comenzó la película que comentamos hace un momento, con un personaje huyendo, ¿no? La característica de este tipo de películas que se emparenta con el cine policial, ¿no? Y el cine de film noir, como tú lo dices también, donde todos los personajes son grises, no se sabe quiénes son los buenos, no se sabe quiénes son los malos. Y precisamente sobre eso, esta película, eh, al recrear, como tú lo comentaste, el pasado, entre comillas, bueno de este persona, de este pianista, cuando era concertista, cuando tocaba en recitales, cuando estaba casado, yo lo noté, o lo que al parecer quiere darnos a entender la película, era de que era una vida monótona, al parecer era una vida aburrida que llevaba él, y discusiones con su pareja, con su esposa, y que devino en una situación trágica. Eh, y, y es cuando está tocando en este bar paupérrimo de medio pelo, es donde al parecer está cómodo. Eh, no tiene ataduras, tiene un lugar donde ir a dormir. Si tiene necesidad de afecto, creo que tiene una vecina que es meretriz, ¿no? O sea, tiene Sí. ir a una bodega y comprarse algo, o sea, eso de las ataduras, al parecer aquí la película, sin proponérselo, nos está dando ciertas ideas, ¿no? Que uno lo puede tomar, coger. Entonces, y otra de las características de este personaje es de que es precisamente por ello que cuando eh, le está yendo medianamente bien, alguno de los personajes femeninos muere, ¿no? Hemos visto en este flashback al inicio de cuando, entre comillas, estaba bien, sucede una situación trágica, y es en la parte final de la película donde también eh, deviene una situación nuevamente trágica. Al parecer, eh, para este personaje, las situaciones donde vive a su gusto, donde vive sin ataduras, le va bien, pero donde parece que su vida comienza a estabilizarse, o a tener una vida más, entre comillas, burguesa, es donde se trastocan los hechos, es donde se altera la situación. Otra mirada, otra visión de, de- de- de esta especie de, de la buena familia, ¿no? De entender de que eh, el buen matrimonio es vivir con una mujer y estar casado, ¿no? Entonces, aquí nos da esa idea de que eso quizás no sea tan cierto, no sea tan atractivo, ¿no? Pero son posiciones. Además lo dirige Truffaut, y Truffaut, en algunas situaciones, en algunos momentos, me desapego de su cine, porque es un cine un poquito de la mitad hacia el final, un poco contemplativo, un poco de road movie, donde vemos que, que van hacia las afueras de la ciudad, a una especie de montaña, eh, donde por momentos
la narrativa no fluye como debiera en una película policíaca, donde debería fluir más rápido. Entonces podemos entender que es por Truffaut, ¿no? Que es un poco, es un director algo más contemplativo y que no gusta quizás un poco de ese clímax o frenesí que impone ese tipo de cine, Leo. Y también lo que a mí me llamó un poco la atención, como yo he leído la novela en la que se está basada la película, en esta película le han dado ciertas características al personaje principal, donde en ciertos momentos escuchamos los pensamientos que él tiene, ¿no? Eh, y se retrata a través de estos pensamientos el grado de timidez que él eh, tiene, ¿no? Es por esas eh, palabras que se dicen en off que nos damos cuenta de qué es lo que él en realidad quiere hacer en algunas situaciones cuando está cerca a una mujer, por ejemplo, ¿no? Mm. Y se hace esas preguntas que de repente, cualquier adolescente que recién está experimentando con salir con chicas se podría hacer, ¿no? Y a través de eso es que notamos ese grado de timidez, ¿no? Que tiene este personaje, no solo en esa parte cuando está con la chica, sino también hay unos momentos, ¿no? En cuando retrocedemos en el tiempo y vemos su pasado, hay una escena prácticamente previa a este hecho trágico donde él se pone a reflexionar si es que debe quedarse Ah, sí, sí. acompañando a su esposa y comprender, ¿no? Lo que le ha dicho o irse y abandonarla e irse molesto, ¿no? Y es esa discusión que él tiene en su cabeza nos da a conocer cuán atormentado ha terminado por haber elegido lo que eligió, ¿no? Porque tal vez si se hubiera quedado con su esposa, ella no hubiera cometido lo que cometió, ¿no? Entonces, es como un plus, ¿no? Que le dio, me parece, en este caso en la película, que, que no lo percibí yo en la novela, ¿no? Y que me pareció bastante acertado utilizar estas reflexiones, estos pensamientos que él tiene para darnos mayores detalles, ¿no? De lo que él está pensando y lo que él está sintiendo en esos momentos particulares, ¿no? De la historia, ¿no? Y bueno, ese es digamos que la parte que a mí más me pareció interesante. Y si bien, como bien dices, Truffaut no ha hecho una película característica, ¿no? Que es de un policial, porque él tal vez tiene otro estilo, ¿no? De hacer cine y eso eh, lo ha de repente, como también es una de las primeras películas de Truffaut, tal vez no tenía, como se dice, El la expertise. experiencia de hacer un film puramente film policíaco, no un film noir, ¿no? Sino lo ha hecho bastante a su estilo, ¿no? Tiene bastante del estilo de Truffaut y tiene varios elementos, ¿no? Que lo hacen bastante interesante, ¿no? Esta película, ¿no? No sé si tienes algo adicional que comentar. No, tan solo decir de que por momentos las calles, cuando caminaban el protagonista, el pianista, junto con su última amada, por las calles parisinas de noche, me hizo recordar Blade Runner. Y por ahí ciertos fragmentos de la música que escuchaba también me remitió a las calles en Blade Runner, pero son chispazos, no sé, no puedo asegurar de que
haya sido influenciado la dirección artística de Blade Runner en esta película, no lo sé, pero me pareció tan solo esos detalles, sí, pero es una película que merece verse, tanto por Truffaut como por la historia, ¿no? La propia historia del pianista. Disparen. Así es, y bueno, se la recomendamos y la pueden buscar en internet, la van a encontrar fácilmente. Y pasamos a la siguiente película, que es El Audaz. También se le conoce como El Buscavidas. Y esta película es del año 1961 y la dirigió Robert Rosen. Esta película también está basada en una novela. En esta ocasión es de Walter Tevis. Por coincidencia, no todas las tres películas han estado basadas en novelas. En esta, en esta vez, Walter Tevis fue el escritor que escribió un año antes, creo, la novela y rápidamente fue llevada al cine y aparte como un anexo al comentario es que este escritor también fue el que escribió la novela Gambito de Dama, que hace poco ha sido una serie exitosa, ¿no? En Netflix y tiene ciertas semejanzas, ¿no? En cuanto al tipo de personajes, ¿no? Que se manejan en ambas producciones, ¿no? Pero pasemos a esta, ¿no? Que es una película que está protagonizada por Paul Newman y es la vida de como el título lo indica en inglés, que es The Hustler, que es algo así como un estafador, ¿no? Que se dedica a ir de salón de billar junto a su socio, haciéndose pasar como aficionados al billar, pero no saben que él es un experto, ¿no? Y a través de esa habilidad que tiene, apuestan grandes cantidades de dinero para estafar de alguna forma a las personas que están en ese billar, ¿no? Pero este personaje tiene como una especie de obsesión, ¿no? Que busca, eh, está en la búsqueda de un rival, ¿no? De un rival que esté a su altura, ¿no? Que esté al mismo nivel o más que él, ¿no? Y es en esa búsqueda que él se entera de este eh, jugador de billar que está interpretado por Jackie Gleason, que es el gordo Minnesota o Minnesota Fats, y en la búsqueda de enfrentarse con él, este, va a llegar a su ciudad, ¿no? A donde él está, para enfrentarlo, ¿no? Y en este primer enfrentamiento que tienen ambos, vamos conociendo el grado de obsesión, ¿no? Que tiene este personaje por querer demostrar ser el mejor en este juego, ¿no? Y es esta obsesión de querer demostrar que es el mejor, que él se enfrenta al gordo, a Minnesota, eh, y no quiere retirarse del juego hasta que el Minnesota le diga, ¿no? Que ya le exprese, ¿no? Que ya perdió, ya no le puede ganar, ¿no? Y es en esta búsqueda, como él no logra que su rival se rinda, eh, eh, llevan el juego a una duración casi irreal, ¿no? Donde juegan más de 24 horas y allí es donde eh, también por el trago, ¿no? que van consumiendo, se da cuenta de que ya está prácticamente perdido, ¿no? Y ya está casi arrastrándose a la hora de jugar y pierde el juego, ¿no? Y se derrumba, ¿no? Se cae. Y ese es por esta obsesión, ¿no? Que él tiene de demostrar que es el mejor, ¿no? Y esa obsesión lo hace caer y perder, y no solo perder el juego, ¿no? Sino también perder a su socio, ¿no? Con el que estaba en ese lugar, ¿no?
No sé qué te pareció, John, a ti la película. Sí, me ha gustado el Buscavidas, porque aquí estamos ante otro tipo de personaje que le va mal. Pero ¿por qué le va mal si tiene talento, ¿no? Si puede hacer dinero con esa habilidad que tiene para jugar el pol, el billar. Eh, es precisamente por ese temperamento que él tiene, por esa obsesión de jugar de forma desmedida. Y tal como o sea, no sé si llamarlo mentor, su manager, o sea, él, como tú lo has dicho, él ha tenido un manager que lo abandona en un momento de la película, de la historia, y aparece en la historia otro manager interpretado por George C. Scott. Se llama George C. Scott, el actor, ¿no? Quien le Sí, dice ciertas verdades y que para mí es como como casi su mentor, ¿no? Porque entre una de las líneas asombrosas que le dice a él y que yo lo tomo y que lo puede cualquiera tomarlo para su vida diaria, para que cualquier persona talentosa lo puede tomar en su vida diaria o en su devenir, es de que le dice esto, no solamente hace falta tener talento, sino también tener carácter. Y eso es importante, pues, porque aquí en nuestro medio, en cualquier lugar, hay muchas personas talentosas, pero cuyo talento se pierde precisamente porque no son cultivados, porque no se especializan en ello, y para ello se necesita carácter o disciplina, ¿no? Entonces es una de las cosas del cual adolecía este Buscavidas y George C. Scott con esa experiencia de viejo zorro le hace ver, ¿no? Estamos pues ante un personaje que si le puede ir bien en la vida, precisamente este mismo personaje aquí ya no hay ninguna tragedia griega, no hay nada que se haya escrito sobre, sobre su devenir, sobre su futuro, sino que él mismo está cavando su tumba, ¿no? Él mismo está cavando su tumba precisamente por ese carácter que tiene. Otro de digamos, otra de las aristas, como tú lo has mencionado, que tienen estos personajes que, que son venido a menos, ¿no? Que pueden ser talentosos, pero que por no obrar bien, pues se van a pique. Y esta película refleja ello, refleja muy bien. Tiene una secuela esta película que sí no logré ver, no lo logré ver, pero aquí como que se invierten los papeles en las secuelas, ¿no? Porque el buscavidas pasa a mm, ser como el manager o el que lo guía a un joven eh, Tom Cruise, ¿no? Leo. mm. Así es como la secuela que sucede unos 20 o 30 años después, ¿no? Y se llama El color del dinero. Así es. Ajá. Y, y bueno, no está, al menos para mí, no está al mismo nivel, ¿no? Que esta, que es la original, Ujú. porque como bien has mencionado, este es un personaje bastante talentoso, ¿no? Él se sabe de lo que es capaz de lograr, ¿no? Pero eh, hay factores que él también, por ejemplo, el alcohol o en algún momento su obsesión, ¿no? Por querer demostrar ser el mejor de todos, lo hace tropezar y lo hace caer, ¿no? Y eso es lo que lo lleva y lo arrastra no solo a él, ¿no? Sino a los que están a su alrededor, ¿no? Y ese es lo que de alguna u otra forma lo vuelve, como es el caso de el título, ¿no? De nuestro ciclo del cine y el fracaso, lo vuelve una persona que fracasa en su intento de querer tener alguien con quien compartir su éxito, ¿no? Porque está claro que la mujer que lo acompaña desde cierto momento de la película, eh,
es también una mujer con bastantes defectos y carencias, ¿no? Y es como si los personajes que están rotos o incompletos, al juntarse, logran compenetrarse y de alguna forma llevarse ambos bien, ¿no? A pesar de que ambos tienen problemas, ¿no? Sienten en un momento de que pueden surgir y puede haber algo más a futuro, ¿no? Pero esto se ve roto por este personaje que es interpretado por George C. Scott, que, como bien dices, le da buenos consejos, pero parece que no se los diera en una onda para que él progrese, ¿no? Sino para beneficiarse él Sí, mismo, ¿no? también, claro. Del talento que él tiene, Otro ¿no? personaje Y gris, es, característico de Phil Knight, sí, pues. y eso es lo que también lo hunde, ¿no? En cierto momento de la película, ¿no? Es este personaje que sabe que tiene esta habilidad, pero esta habilidad para el juego, pero no la sabe llevar bien, ¿no? Y algo que se me olvidó también comentar, que está relacionado a esto en Disparen sobre el pianista, es que el personaje, en un momento, el pianista descubre el por qué él está, digamos, como quien dice, dando grandes conciertos, ¿no? En las grandes ligas, ¿no? Porque ha sido de alguna forma beneficiado por las acciones que realizó su esposa, ¿no? Que han servido para que él se beneficie en el mundo de los conciertos, ¿no? Y él, al descubrir cómo es que él ha llegado allí, de alguna manera se siente dentro de su fuero interno, se preguntará, ¿no?, si en realidad él tenía talento para llegar a donde llegó, o fue por simples favores, ¿no?, que él está allí, ¿no? Entonces, como bien mencionabas, él en ese mundo, ¿no?, de los conciertos, en cierto modo no se sentía cómodo, ¿no? Y más cómodo se siente en el lugar donde lo vemos inicialmente, que es en un bar de medio pelo, ¿no? De mala muerte, porque tal vez dentro de su fuero interno se siente que él eh, está en el lugar que le corresponde, ¿no? Y el otro lugar era un lugar artificial, ¿no? Y en ese lado siento esas semejanzas que se pueden comparar, ¿no? El hombre que creyó que tenía talento, ¿no? Pero no lo tenía, y el hombre que sí tiene este talento, ¿no? Pero lo desperdicia, ¿no? De alguna u otra forma. No sé si tienes algún Sí, eh, comentario adicional. en la misma línea que tú mencionas, hay una situación o escena que también me has hecho recordar en el Buscavidas, que cuando conoce a esta mujer y al parecer, bueno, ya está viviendo en la pequeña habitación que esta mujer tiene y parece que comienza a estabilizarse las cosas, y es ahí cuando George C. Scott, este manager, le propone, ¿no?, que vayan a otro estado para tentar suerte contra otro rival del billar. Y es ahí cuando la mujer se interpone y le dice, ¿vas a viajar tú? Y ahí dan una línea. Eh, Paul Newman lanza una línea que también da para pensar, que dice, ¿pero qué es el amor? ¿Acaso el amor significa eh, aferrarse con cadenas? Y eso también da muchas luces, da que pensar, porque precisamente eh, un hogar estable, lo que se entiende por estabilidad, eh, quizá, quizá para el espíritu eh, emprendedor, o que tenga, o que quiera hacer, o quiera emprender otras cosas,
esa aparente estabilidad del matrimonio no le resulte útil, ¿no? Y desapegarse o salirse de esa especie de marco que impone el matrimonio significa, primero, que este personaje logre realizar logre realizar su sueño, pero a expensas de que la estabilidad matrimonial se resquebraje. Bueno, es una serie de cosas que a partir de esa línea que lanza Paul Newman uno puede pensar muchas cosas, pero va hilvanado con también lo que piensa, lo que pensaba el pianista sobre la forma como vivía cuando era un pianista de conciertos, de recitales, a ser un pianista en un bar de media muerte. Eso nomás para añadir. Así es, y finalizando, este personaje de Paul Newman tiene al final una especie de revancha, ¿no? Con su rival en el juego, pero a pesar de ese triunfo lo vemos prácticamente caído, triste, ¿no? Cuando se retira del lugar, a pesar de haberle ganado, ya no es el mismo, ¿no? Ya sabemos que a pesar de ganar una partida, en el fondo lo que ha pasado es que ha perdido a alguien Ujú. que él quería, Mira, ahí ¿no? está, pues ahí está. El hecho de salirse de su zona de confort y lograr su sueño hace origina que pague, tengo otro pago, ¿no? Que es el suceso trágico que también sucede en esta película, ¿no? Eh, que para las personas que han visto la película se pueden enterar. Entonces, sí, hay muchas cosas por estas actuaciones o por los símbolos que transmite esta película podemos interpretar de diversas formas. Yo conozco, solamente para terminar acá, que hay matrimonios que cuando al esposo o a la esposa también se les da un cargo alto, pero que ese cargo de ejecutivo significa que tengan que viajar a otro país y su vida profesional sea de viajes continuos a otros países, origina de que por el bienestar económico la estabilidad matrimonial pase por una crisis, ¿no? Y pueden estar los personajes bien económicamente, pero el matrimonio no tanto. Entonces, hay una especie de reflejo de lo que vemos en esta película con lo que se puede vivir en la sociedad actual, Leo. Sí, y bueno, para finalizar, resaltar la música que a mí me gustó bastante, que es prácticamente toda la música de la película es jazz y está bien puesto, ¿no? Cada melodía, cada personaje prácticamente tiene su melodía, su ritmo y es bastante resaltante, ¿no? La música que es de Ken John Hopkins. La pueden buscar, también está en YouTube, en Spotify. Y bueno, se la recomendamos, esta gran película. Y pasamos a la siguiente, ¿no? Que es una película del año 1962 y es Requiem por un campeón. Tiene varias traducciones, ¿no? Requiem por un luchador o Requiem por un peso pesado, ¿no? Esta película es de Ralph Nelson. Ya anteriormente ya habíamos comentado una película de Ralph Nelson en nuestro podcast y es un guión de Rod Serling. Él es el creador de La Dimensión Desconocida. Ellos ambos fueron bien cercanos, ¿no? Hay algunos capítulos de La Dimensión Desconocida que fueron dirigidos también por Ralph Nelson y esta película es también un remake, ¿no? De otra película del mismo nombre, solo que fue una película hecha para la televisión. Y esta sí fue hecha para el cine y está protagonizada por Anthony Quinn. También aparece Jackie Gleason como
una especie de manager del boxeador, y también está Mickey Rooney como, como el entrenador, ¿no? del protagonista, que es Anthony Quinn. Y esta película nos cuenta la historia de este boxeador, ¿no? Que ya es un boxeador de edad, ¿no? Mayor, en sus últimos momentos de, de su carrera, ¿no? Donde lo vemos en una escena inicial que me parece una de las mejores partes, ¿no? de la película, cuando él está peleando, ¿no? con Cassius Clay, y se ve el knockout y cómo cae. Eso me hizo recordar bastante a la película de Robocop, ¿no? Cuando lo arman y se le ve solo un plano subjetivo, ¿no? De lo que él está viendo, ¿no? Y cómo lo ve, ¿no? Se ve todo borroso, ¿no? Como si tuviera la vista nublada. Se le ve caminando, y cuando sale del ring, ¿no? Y llega hasta un cierto lugar donde de pronto vemos un espejo, ¿no? Donde él se mira, ¿no? Y se ve todo magullado, golpeado. Es una escena bastante poderosa, ¿no? Para hacer un inicio, ¿no? Pero antes de esa escena también hay un momento que es la primera toma, ¿no? De la película, donde se ve como un paneo y se ven varios personajes mirando, como que están mirando la televisión, ¿no? Están viendo la pelea, y hay una locución, ¿no? Que va narrando la pelea, ¿no? Lo que va sucediendo. Y por lo que yo veo, estos personajes, varios deben haber sido boxeadores, porque se les nota así, con la cara del boxeador, ¿no? Y que tienen Magullado, la nariz sí, achatada, ojos. las orejas chiquitas, y para mí que de repente son boxeadores de esa época, ¿no? Que el director los ha incorporado a esta escena inicial como un homenaje a ellos, ¿no? Que están viendo la pelea, ¿no? Que pronto vamos a ver, ¿no? Y es como bien digo, es la historia de los años finales, ¿no? De la carrera del boxeador, que está ya prácticamente en las últimas, y producto de esta pelea es que ya nos damos cuenta de que él ya no puede pelear nuevamente, ¿no? Porque está muy dañado, ¿no? Y cualquier golpe lo podría hasta matar, ¿no? Y es por eso que él empieza una búsqueda, ¿no? De qué quiere hacer en esta nueva etapa de su vida, ¿no? Y es esa búsqueda del no saber qué hacer, ¿no? Porque él toda su vida ha sido un boxeador, ¿no? Y ponerlo en esta disyuntiva a alguien ya mayor es a veces también como un gran dilema, ¿no? De no saber qué hacer y sentirse de alguna manera abrumado, ¿no? De no saber qué hacer en la vida, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John, la película. Esta película me ha de las 5 películas fue la película que más disfruté, me gustó. Es una película redonda y ese final, no voy a mencionar el final, pero ese gran final con una toma contrapicada Mm. es de lo más poderoso que se puede ver en el cine y cómo el personaje, Y la mirada de su amigo, ¿no? De Mickey Rooney, cómo sí, lo ve cuando va. así Ese es de lo más fuerte, impactante. ajá, así es. Mm. Todo para salvar el pellejo de una persona que no se merece, ¿no? Pero sí, Mm. es una soberbia actuación de Anthony Quinn, que no lo había disfrutado mucho, salvo en una película donde Delia Kazan, Viva Zapata, creo que trabajó Sí. Anthony Quinn, donde creo que ganó un Oscar En en Barrabás también. En Barrabás, Barrabás también ajá, sale. pero en Viva Zapata creo que estuvo nominado, Y hay una de Fellini también, que es La Strada de no Fellini. me acuerdo fragmentos. Pero en esta película una soberbia actuación de Anthony Quinn, me quito el sombrero. Sobre todo esos Mm. guiños, esos momentos en que la cámara se aleja y él está saltando por una calle oscura, haciendo esos tics de luchador, pero casi involuntariamente, como actos reflejos, que él mientras camina lanza estos manotazos
al aire. Entonces, estamos viendo a un personaje convertido en un boxeador. Y las líneas, las frases que se lanzan en la película son frases muy poderosas. Como tú lo has dicho, es un personaje que tras largos 17 años de lucha es derrotado en el séptimo round por Cassius Clay, ¿no? Entonces su doctor que lo observa le dice que 2 o 3 peleas más y va a perder, tienes que ponerle una silla en una esquina para que pida dinero en las calles. Entonces, dada esa sentencia por el doctor, no le queda no le queda otro remedio a Anthony Quinn que buscar otro trabajo. Y lo vemos pues en una lamentable situación de buscar trabajo como acomodador de cine, donde pasa situaciones tragicómicas, ¿no? Donde no puede conseguir el trabajo porque no tiene un traje para su talla, ¿no? Para la enorme talla que tiene Anthony Quinn. O las frases ingeniosas y fuertes que se lanzan en la película, por ejemplo, cuando dice, pero vivir es como luchar, es como luchar en el boxeo, pero con otras reglas. Es lo mismo. Y claro que es lo mismo, ¿no? Porque el enfrentarse a la vida diaria es recibir los golpes de los rivales, es recibir quizás golpes bajos, golpes que nosotros podemos prevenir, pero es un continuo vivir. El boxeo es como la vida diaria, es como la vida que nosotros podemos llevar. Entonces, en ese sentido, es una película que, que se acerca mucho, que impacta mucho precisamente por ello. Y quizás los directores de cine, acá ya es un comentario aparte, gustan mucho de hacer películas sobre boxeo, creo que alguna vez lo comentamos porque se centra en un solo personaje, ¿no? No se hacen muchas películas sobre fútbol porque el fútbol es un juego de equipo donde graficar a 11 personajes resulta eh, excesivo y quizás la duración de un largometraje no pueda englobar o narrar la vida de todos estos individuos y la película termina siendo no termina cuajando del todo, pero narrar la vida de un boxeador, la vida de luchador en estos avatares es más cómodo, porque uno se puede centrar en la vida trágica de un personaje que al final de cuentas es como la vida misma, es como eh, la vida que cualquiera de nosotros podemos tener en esta sociedad que nos golpea sin darnos cuenta o dándonos cuenta, podemos de alguna forma sobrevivir a ello. Entonces, yo me quedo con esa frase, con esa toma final, Leo. Esta toma final que no quiero contarla, pero que invito a la gente para que pueda observar. Sí, también mencionar siempre en estas películas está el personaje de la mujer, ¿no? Que trata de rescatar de alguna u otra forma al protagonista. Tal vez ha sido una falla nuestra no escoger películas con perdedoras o fracasadas, que seguro deben haber Seguro. varias, pero en este caso las mujeres son las que tratan de salvarle la vida de alguna u otra forma a los protagonistas, ¿no? Que en este caso es la persona que le está ayudando a conseguir un nuevo fracaso, un nuevo trabajo por una serie de circunstancias y también por el vicio del alcohol, ¿no? Que tiene este personaje, no logran llegar, no logra llegar a la cita como debe ser, ¿no? Y eso lo hace que pierda esa oportunidad, ¿no? Y él vea como única alternativa ser un cachascanista, ¿no? De esos que se disfrazan para beneplácito del público, ¿no? Como Blue Demon. Así es que poco le importa la persona, sino más le importa el personaje, ¿no? O el show que se está dando en ese momento, ¿no? Y es también curioso el personaje del cual se disfraza, ¿no? Que es como una especie de indio americano y de alguna manera cuando él se presenta
así vestido de esa forma, se vuelve a ver este plano subjetivo, ¿no? Donde él sale al ring, ¿no? Y se le ve la mirada del público, ¿no? Que lo abuchea, le da pifias, prácticamente lo insultan, y al menos yo percibí como cierto grado de racismo del público, ¿no? Que desprecia al... Siempre ha habido esa característica de que el norteamericano anglosajón desprecia al norteamericano autóctono, ¿no? Y algo así percibí, ¿no? En esas miradas de odio que le daban al personaje interpretado por Anthony Quinn. Y bueno, es también el reflejo final, ¿no? De este tipo de personaje, ¿no? Que son los perdedores o fracasados que se ven prácticamente condenados a sufrir este final que ellos no quieren tener, ¿no? Que ellos no, en este caso, él no ha buscado ese final, sino que prácticamente está allí porque él siente la obligación de salvarle la vida a este personaje Yo no sé, del cual, con el cual ha vivido algunos momentos de su vida, ¿no? Entonces se siente como que tiene una especie de deuda, ¿no? Pero ¿a qué precio, no? sí, ¿Qué precio está pagando, no? así es. Y Y, hay una línea también allí fuerte, cuando le dice, creo que a la chica, le dice a esta chica con buenas intenciones quiere quiere buscar un trabajo, le dice, a lo largo de estos 17 años he tenido 111 peleas y ninguna con soborno. O sea, cuánta dignidad, ¿no? Cuánta dignidad de un personaje que aparentemente vemos como hosco, bruto, no tan civilizado, pero esa dignidad, ¿no? Que puede pararse y decir eso frente a un manager que, entre paréntesis, más civilizado, más burgués, con formas finas de actuar, pero tiene un alma gris, ¿no? Un alma siniestra, que, que nos enteramos que apostó en contra de él, ¿no? Entonces, estas situaciones hacen de que nos encariñemos, pues nos sintamos más cercanos a estos personajes perdedores. Yo creo que hasta ahí, así, ajá, que pasemos a me hizo acordar al señor Barriga cuando apuesta en contra de Don Ramón y gana. Es por eso que quizás nos cae bien Don Ramón y no nos cae bien personajes como el señor Barriga. Ah. Y bueno, pasamos a la última película de nuestro ciclo, que es El hombre sin pasado. Esta película es de Aki Kaurismäki, es de Finlandia, del año 2002, y nos cuenta la historia, ¿no? De un hombre que ha perdido la memoria producto de un asalto del cual es víctima, y él prácticamente tiene que reiniciar su vida en un lugar distinto al que él ha vivido, ¿no? Porque él no se acuerda absolutamente nada. Está en un lugar donde están los marginados, ¿no? Donde no hay personas acomodadas, ¿no? Sino donde prácticamente todo es pobreza, ¿no? Entonces, dentro de este mundo donde él está inmerso, él es recibido, ¿no? Y él se siente también, de alguna forma, se siente que es acogido, ¿no? En este lugar, y empieza prácticamente una nueva vida, ¿no? Es ahí donde vamos conociendo algunas cosas, ¿no? Que él ha, que él va reconociendo, ¿no? Nosotros solamente al inicio sabemos que él es como un soldador, ¿no? Porque entre sus pertenencias vemos que
que él tiene como una máscara, una mascarilla, esas que usan los soldadores para soldar, para que no les afecte la vista. Y ese es el único dato que tenemos de cuál ha sido su vida, ¿no? Y él empieza en esta nueva vida tratando primero de encontrar un trabajo, ¿no? De cómo subsistir, un lugar nuevo donde vivir, en esta forma nueva que tiene de vida, que empieza a conocer a los personajes que están, que están con él, ¿no? Y así conoce a uno de los personajes que es como una de las vigilantes, ¿no? Que están, que los cuidan, ¿no? O que están a cargo de una especie de policía, ¿no? Que viven pendientes, ¿no? De lo que ellos hacen, ¿no? En este lugar, ¿no? Y es allí donde empieza a tener una especie de relación con ella y se empiezan a conocer, ¿no? Esta película, lo interesante es que maneja un humor bastante distinto al que nosotros solemos conocer de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, es un humor donde el diálogo que tienen ellos es bastante sobrio, es bastante parco, pero es en esa sobriedad y en esa parquedad que los diálogos dan risa, ¿no? Hay momentos en que los personajes son completamente serios, ¿no? Pero la forma en que dicen las cosas causan gracia, ¿no? Causan risa. Y es dentro de esta forma, digamos, que tiene Kaurismäki de hacer cine, que vamos conociendo a él y a los personajes que lo rodean, ¿no? Que se podría decir que son personajes marginales, ¿no? Y por lo tanto siempre se ha asociado la marginalidad con el fracaso, ¿no? Porque son personas que no están en esta ola de lo que es el éxito, ¿no? De lo que es una vida ejemplar, ¿no? De un modelo a seguir, ¿no? Sino son indigentes que están ahí, que viven como en una especie de ayuda de los demás, ¿no? Entonces, no son el ideal, ¿no? del éxito, ¿no? Y ese es lo que inicialmente se puede rescatar, ¿no? de esta película, que nos habla del fracaso, pero desde una forma bastante diferente a las que hemos visto en este ciclo. John, ¿tienes alguna Sí, apreciación? cuando hicimos la lista de películas que iban a hacer para este bloque, yo había escogido esta película. eh, y si bien las anteriores películas vemos que todos los personajes terminan mal o medianamente mal, en esta película, si bien el personaje principal le sucede calamidad tras calamidad, al final vislumbramos como una luz al final del túnel, ¿no? Como que hay una esperanza en su vida, lo cual me llevó a pensar de que quizá no debió estar en esta lista, pero digamos que por su vida pasada merece que esté en esta selección. Eh, una película de Aki Kaurismäki que habíamos nosotros comentado una película anterior de él, en un ciclo pasado, y que por la forma como dialogan estos personajes, cómo transmiten sus sentimientos, uno lleva, uno comienza a pensar si todos los finlandeses son iguales, ¿no? Por la forma tan teatral, esquemática o robótica de decir lo que piensan. Alguna vez cuando tú, Leo, subiste un cortometraje nuestro que hicimos en la universidad a YouTube, uno de los comentarios decían, ¿por qué hablan así ustedes? O sea, en nuestras nobles actuaciones de actores aficionados o de no actores como nosotros que fungíamos de actores, actuábamos mal, eh, surgían comentarios en YouTube diciéndonos por qué hablan así, por qué actúan de esa forma.
pero viendo una película de Kaurismäki, yo creo que podemos ser actores muy rentables allá en Finlandia, porque vamos casi igual como ellos. Entonces, estoy pensando seriamente en ir allá. La cosa que este personaje principal, desde los primeros fragmentos o escenas, vemos a qué se dedica porque al recibir, es un tipo que llega a una ciudad, al parecer llega de las provincias de Finlandia, llega a una capital donde recibe una paliza cuando está de forma desprevenida en una noche armándose un porro, armándose un cigarrillo. Esto lo hace la brutal golpiza hace que pierda la memoria, lo cual vemos que mientras estos vándalos rebujan sus cosas, vamos observando que este tipo era un soldador, se dedicaba a la soldadura y que llegaba a este pueblo o esta ciudad para trabajar de ese oficio, ¿no? Producto de esa golpiza pierde la memoria y con eso todo su pasado. Es un tipo que prácticamente eh, es un arrimado. Y una de las escenas allí, digamos, fuertes de la película es cuando, al parecer en el hospital donde es atendido, eh, eh, al ver que no tiene signos vitales, una de las enfermeras le dice al doctor, pero el doctor le dice a la enfermera, pero ¿para qué me traes si ya está muerto? Llévalo al sótano de los cadáveres. A mí me está necesitando en maternidad. O sea, con eso uno le da la idea de que, me está transmitiendo la idea de que más yo soy necesario en lugares donde se está procreando la vida que estar atendiendo a un menesteroso, ¿no? Eh, esas líneas, como otras tantas líneas que se suceden en la película, son ingeniosas, son fuertes, son directas y transmiten lo que siempre ha deseado transmitir aquí Kaurismäki, ¿no? Una visión de la gente desarraigada, eh, donde sus personajes están viviendo en la periferia de la ciudad, son personajes desposeídos, y que Kaurismäki le da voz y presencia en esta película y en la otra película del cual no recuerdo. Eh, Creo que es algo sobre el trabajo, ¿no? Sobre una familia que pierde el empleo. Eh, Creo que es Nubes Pasajeras. esa es, donde el esposo creo que manejaba un tranvía, es despedido y la mujer que trabajaba en un restaurante pierde el empleo. Y sí, esas son las vidas, esas son el tipo de películas que hace Kaurismäki sobre personajes de la medianía, pero con una onda, con una profunda carga social, Leo. Y también me gustó la parte casi final, ¿no? Donde él ve a unas personas que están buscando trabajo, ¿no? Y ven que es de soldaduras, ¿no? Y él se acerca para que hagan una prueba, ¿no? Y le hacen la prueba, ¿no? Y el que los contrata le dice a él, ¿no? Que está contratado, ¿no? Ya puedes venir tal día, ¿no? Porque se ve que él ha sido el mejor, ¿no? De los que han hecho la prueba, ¿no? Y luego de eso sucede lo que a veces a este tipo de personajes les pasa, ¿no? Que es como una especie de fatalidad, ¿no? Que cuando va a ir al trabajo, creo que algo le sucede que lo meten a la cárcel, ¿no? Al personaje porque se ve implicado en no recuerdo bien en qué, pero él se ve envuelto en este caso y no puede ir al lugar, ¿no? Donde iba a hacer su trabajo, ¿no? Entonces
así como al inicio, ¿no? Él es prácticamente masacrado, están inmersos como en la fatalidad por algún acontecimiento que escapa de sus manos, ¿no? Y eso es también algo característico en estos personajes perdedores o fracasados, ¿no? Que hay algo externo a ellos que también los condena a ciertas falencias, ¿no? Que van a tener en su vida diaria, ¿no? Y ese es, digamos, también una característica que en esta película también se resalta bastante, ¿no? Me has hecho recordar de otro momento en que, si bien en las anteriores películas que hemos comentado, las mujeres juegan un papel importante, pero trágico a la vez, en esta película la mujer, el personaje femenino, eh, como que es un símbolo de esperanza para el personaje protagonista, porque si bien cuando es masacrado, como lo dijiste, pierde la memoria, y al perder la memoria no tiene conexión con su familia lo da por muerto, eh, su, su pareja anterior tiene un nuevo compromiso, y ese precisamente, al tener conocimiento de ese nuevo compromiso, él retorna al barrio que lo acogió, a ese barrio de marginados que lo acogió, y donde precisamente encontró una mujer. Vuelve allí para como que comenzar de nuevo, ¿no? Comenzar de nuevo una nueva vida, como lo dije, es un film esperanzador, ¿no? Donde existe, al parecer, una luz al final del túnel. Ah, ya me acordé lo que iba a decir. Este, este hecho trágico, ¿no? Que sucede al inicio, donde él es prácticamente masacrado, de alguna forma lo liberó a él por lo que conocemos después de cómo ha sido su vida original. Nos damos cuenta de que él en esta vida original realmente había fracasado, ¿no? En su vida, en su matrimonio, era un jugador, un apostador, y prácticamente nadie lo quería, ¿no? Entonces, este acto fortuito, ¿no? Donde él pierde la memoria es como una nueva oportunidad, ¿no? Que se le da a él de manera involuntaria, ¿no? Que se le da a él para poder eh, tener una segunda oportunidad, ¿no? Porque él despierta y no se acuerda ni de sus virtudes ni de sus defectos, ¿no? Así es. Entonces, tiene esa ventaja de empezar de cero, ¿no? Y eso es lo que él hace al regresar al final, ¿no? Nuevamente a este lugar de marginados, ¿no? Leo, y esa escena en la cual se encuentra este personaje con la nueva pareja de su esposa, ¿no? Donde al parecer iba a haber una pelea, pero al final terminan invitándose los cigarrillos, ¿no? Sí, Muestra el humor de Kaurismäki en su más alta expresión. así es. Y bueno, eso ya sería todo de nuestra parte. Si de repente tienen algunas películas sobre esta temática, sería bueno que nos la comenten o nos escriban, ¿no? De repente podemos hacer una segunda versión, ¿no? Del cine y el fracaso con otras películas, ¿no? Y Porque con, hay bastantes. y con la inclusión de mujeres, como tú lo habías sugerido también. Así es, para incluirlas, ¿no? Para ser más inclusivos en el fracaso, que ellas tampoco se escapan. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Ya el próximo programa ya va a ser el último de la temporada, que va a ser de aquí a 2 lunes. Y luego de eso va a haber un programa extra, ¿no? Donde vamos a hablar de lo mejor del año, y ya estaremos retornando en unas semanas, ¿no? Ya recargados con más ganas
de seguir comentando del cine, ¿no? Que nos gusta. Si quieren seguirnos o hacernos sugerencias para la próxima temporada con algunos temas, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube o en Spotify, ¿no? Ahí también subimos los programas, ¿no? Que pasamos aquí en Instagram, y allí también nos pueden dar alguna sugerencia, ¿no? De algún tema o de alguna película, ¿no? Para comentarla. No sé si tienes algunas palabras finales, John, o Bueno, tu gato. agradecer nomás a todos nuestros seguidores y muchas gracias por su atención en esta algo larga jornada que hemos tenido. A ti, Lalo, que siempre eres fiel a esta nuestra transmisión, y a los que nos van a escuchar por el podcast, que como tú dices, que nos sugieran algunos temas para nuestros siguientes programas. De nuestra parte, de mi parte, muchas gracias y buenas noches. Así es, ya nos estamos viendo. Chao. Nos vemos.